Hoy vamos a ver el Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver y vamos a ayudar a nuestra fe a crecer. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, y hoy vamos a oír la palabra de Dios. Pero vamos a oír para que nuestra fe crezca, para que no seamos oidores nada más, y no te sirve ser oidor, sino te llamó Dios para que seas un hacedor de la palabra, que es la vida de Dios. Acá vamos a resaltar a una muchacha que fue prisionera del ejército de Siria, una muchacha israelita. Vamos a suponer que tenía 15 años. Y vamos a resaltar también la mujer de un general victorioso llamado Naamán. Y nos va a enseñar la palabra de Dios a que cada uno de ustedes puedan ayudar a su fe a crecerla, si ponen por obra lo que el Señor en esta noche les va a enseñar. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y este señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo, Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo
le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuántos más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Siempre, hermano, siempre hay una crisis, siempre, como la de este rey. Fíjate. Porque este rey, el de Israel, dijo, ¿quién busca ocasión este otro rey para buscar pelea conmigo? ¿Quién soy yo para dar vida y para dar muerte? Pero esa crisis, como la de este rey de Israel, tuvo esa crisis él, y como muchos de nosotros tenemos crisis, porque no tienen una buena relación con Dios, que puede resolver cualquier solución o cualquier problema. Muchos, pero muchos en todos los tiempos pasan crisis innecesarias, por no querer tener una relación con Dios. Pero una joven de Israel que vivía exiliada en un país extranjero, pero que permanecía fiel al Dios de Israel y tenía una gran fe y otra virtud y amaba a sus enemigos. Esta joven de la tierra de Israel le mostró el camino de la salvación al poderoso general del ejército de Siria. Ella dio un sencillo testimonio de su fe y dijo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Un ejemplo nos da esta joven que nos deja, que ella, fíjate, una cosa, ella no se dejó llevar por los sentimientos malos de odio, de enojo que tenía en esa casa. Pero pese a sus circunstancias en lo que se encontraba en ese país, observe, ella no usó el odio, al contrario, estaba en un país extranjero, dio testimonio del Dios viviente y dio testimonio que amaba a sus enemigos que la habían tenido ahí como sirviente. Esta muchacha poseía una gran fe en su Dios y en su pastor o en su profeta. ¿Cómo sabía que Eliseo estaba dispuesto y que era capaz de curar al general Naamán de su lepra? Fue su fe, hermano. La fe le susurraba al oído a esta muchacha, porque conocía al Dios de Israel. ¿Y qué hizo esta muchacha? Habló a la mujer de Naamán. La mujer de Naamán creyó las palabras de esta joven esclava y se las comunicó a su marido. Y Naamán se lo comunicó a su señor, el rey de Siria. Mire el testimonio, cómo corre el testimonio. Esta niña se lo dijo a su señora, la patrona de ella.
ella le dijo a su marido le dice al rey de Siria. Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos al verso 9. Vino Nabán con sus caballos y con su carro y se esperó a la puerta de la casa de Eliseo. Pero vamos a ver acá otra enfermedad que tenía Naamán. Él aquí nos va a mostrar que tenía otra enfermedad que es muy común en muchos creyentes. La primera enfermedad que él tenía era la lepra. Y aquí vamos a ver la otra enfermedad que era su orgullo. Su orgullo. Orgulloso. Fíjate lo que pasa acá. Tenía esa enfermedad. Naamán tenía esperanza y un poco de fe para ser sanado. Pues vino a la puerta de la casa de Eliseo. Pero notemos cómo él reaccionó. O sea, cómo el orgullo lo hizo reaccionar cuando el profeta de Dios le envió un mensaje que le decía: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restablecida y será limpia. Naamán pensó: ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me manda él a hacer? ¿Por qué no sale a atenderme? ¿Cómo me falta el respeto? Habrá pensado este hombre. ¿Por qué me falta el respeto? Yo vengo de tan lejos, de otro país, con una carta de mi rey. Pero Naamán dice, se fue enojado en verso 11. ¿Y qué es lo que decía? Aquí yo decía, para mí, decía Naamán. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate el orgullo que tenía él. Fíjate, aquí vamos a aprender, hermano. Vamos a aprender algo muy bueno. Vamos a pasar a otro texto bíblico, pero donde tenemos la historia, pero para que vamos ahora a lo que Jesús dice en el capítulo 6 de Juan, verso 28. Aquí vamos a aprender algo muy bueno. Los discípulos le preguntan a Jesús en Juan 6, 28, ¿qué debemos hacer para poner, presten atención, para poner a esta palabra o para poner en práctica las obras de Dios? Naamán quería que este hombre le haga ver cómo Dios lo sanaba por medio de él. Y Jesús le contesta a los discípulos en Juan 6, 29. Le dijo, esta es la obra de Dios. Observen esto. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Dios hace la obra por medio de su Hijo Jesucristo. Le preguntaron los muchachos. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? O sea, que hay que poner en práctica lo que Jesús nos dice, lo que Jesús te habla. Ahora, todos decimos que tenemos fe, y eso está bien. Pero al leer esta historia de Naamán, nos damos cuenta que la fe bíblica es algo más que decir yo tengo fe. Jesús les dijo a sus discípulos que le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Para qué? Para poner en práctica las obras de Dios. Jesús dijo, ustedes van a hacer más obras que las que yo hice. Jesús les enseñó que la obra de Dios se realiza por medio de Él, desde Él.
del Señor Jesucristo, que los que crean, le crean a Él, a que Dios ha enviado. Le crean al que Dios ha enviado. Hay mucho para hablar en este punto, pero no me voy a quedar en ese detalle. Sigamos con la historia de Naamán. El profeta en el verso 7 lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán. Él tenía fe, pero algo tenía que hacer, hermano. Fíjate, tenía que hacer lo que Dios le ordenaba por medio del profeta. Pero Naamán muestra la verdadera naturaleza de su fe en el verso 11. Y esta fe estaba basada, fíjate, en su propia opinión. Como dice la palabra de Dios en el Proverbio 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál era su opinión? En el verso 11 dice, se enojó, dice, yo decía para mí, es su opinión. Saldrá, luego levantará las manos, me tocará, hará, hablará, mire, era su opinión. O sea que su fe se basaba en su propia opinión. Era como que le quería enseñar a Dios cómo tenía que hacer. Mira cómo opinaba este hombre. Opinaba lo que Dios tenía que hacer. Naamán se fue enojado, diciendo lo que acabamos de decir. Yo decía, para mí, dijo, esta es su opinión. Yo decía para mí. Pero esto nos enseña, hermano, que Dios pone a prueba tu fe y también pone a prueba tu obediencia con cosas que te parecen absurdas, como a Naamán. ¿Cómo me manda este río? Tengo ríos en Siria, a donde vivo, más limpio, más hermoso, que me pueden limpiar y me manda a este río. Ay, 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 a veces Dios nos pone cosas absurdas. Pero hermano, es porque Dios quiere probar tu fe y también tu obediencia. Hoy, ¿cuántos hay que no quieren zambullirse en el río de Dios? Naamán tenía que bajarse de su nube de soberbia y de rebeldía. Tenía que sanar, limpiarse de ese orgullo que él tenía. Y hacer a un lado su propia opinión. Hermano, siempre hace a un lado tu propia opinión, tus razones. Nunca razones. Obedécele a Dios, humíllate, tenle temor, como dice el Proverbio 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Pablo decía, porque el mal está en mí, en mi carne no vive el bien sino el mal. Apártate de tu carne, de tus razones. Acepta lo que Dios te dice. Él es Dios. Él es el creador, es tu Padre. Él es el que decide si vives o mueres, si sanas o sigues enfermo. Él es el Dios de todo lo posible. Tenía que bajarse Naamán de su soberbia y rebelión. Tenía que dejar a un lado su propia opinión, dejar que Dios haga como Él quiere. Tenía que obedecer con humildad de espíritu. Pero tiene importancia esto. Porque hoy nosotros debemos sumergirnos diariamente en el río de su presencia. Naamán se zambulló no solo una vez, ni dos,
ni dos, sino 7 veces. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque en el verso 13 fue persuadido por sus criados, que se le acercaron y le hablaron: Padre mío, si el profeta aplicaron una lógica, te dieron otra cosa, ¿no lo haría? Claro que lo haría. Pero él ya venía con una propia opinión. Ya era como que le estaba indicando a Dios lo que Dios tenía que hacer con su lepra. Eso no pueden hacer. Esta enseñanza que Dios le puso acá a Naamán, para nosotros también lo es. Nos enseña que la obediencia del creyente implica, hermano, persistencia. Y no solo que es obedecer la palabra hoy, mañana, sino los 7 días de la semana y las 24 horas de cada día. Por eso, estos 7 veces que se metió en el mar, primera vez no pasó nada, segunda vez no pasó nada, pero se estaba limpiando él, hermano, él se estaba limpiando. Por eso nosotros como creyentes debemos ser persistentes, cada día sumergirnos en quién, en el río de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El río que se metió Naamán es un tipo de Jesús, mi hermano, ya que por medio de su presencia y su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa preciosa sangre está dispuesta a limpiar y a sanar a todos los que quieran ser lavados por ello. Primero de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué quiere? Salmo 119, 105 versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Y acá hemos leído, como Él está en luz. O sea, que Dios está en la palabra que tú escuchas, que tú proclamas. Dios está en luz, Dios está, en otras palabras, en la palabra. ¿Quieres saber a dónde está Dios? Está en la palabra que vos escuchás. Dios está en la palabra de Él. Ahí está Dios. Por eso es importante agarrarse de la palabra, porque te estás agarrando de Dios, porque Dios está en la palabra. Dios está en la luz, como dice Juan. ¿Quieres encontrarlo a Dios? Dios está en la palabra. ¿Quieres que Dios te ayude? Dios está en la palabra. ¿Quieres que Dios te sane? Dios está en la palabra. No lo busques en otro lado. No lo busques en la religión. No lo busques en los templos. Búscalo en tu interior, en la palabra. Ahí está Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y Juan dice así: como Él está en luz, o sea, Él está en la palabra. Pues claro, es la palabra de Él que sale de su boca, y la palabra es viva, no está muerta. La palabra, Dios está en la palabra. Si Dios te dice que estás sano, no hagas como Naamán, que te enojaste porque no te sanó el primer día. No, sigue insistiendo, sigue usando la palabra para que ella te sane. Cuando Dios vea que le has obedecido con fe y no con esperanza, porque muchos no reciben porque tienen esperanza y no fe, y la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Persiste todos los días. 7 veces le dijo el profeta a Naamán
que se lave en el río. Y el río es un tipo de Cristo Jesús. En el verso 9 de 1 de Juan 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, de toda maldad. He dicho recién, Pablo decía en el libro de Romanos, en el capítulo 7, él decía: en mí no vive el bien, sino el mal vive en mí. Entonces, hermanos y hermanas, has oído la palabra de Dios. Y este ejemplo que Dios ha puesto en la historia de Naamán, este general, es para que tú hoy aprendas a lo que Dios te dijo, que tengas fe y obediencia. Practiques creyéndole a Jesucristo, que Él hace la obra de Dios, como hemos leído. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos y hermanas, es tan hermoso, tan fácil. Yo noto en este hombre, Naamán, ¿qué era más importante para él? ¿Su orgullo o su enfermedad? Pero vemos acá que el orgullo lo sacó del lugar a donde podía recibir la sanidad. Estaba por perder sus dientes, sus orejas, porque la lepra hacía eso. Estaba por perder a su familia. Estaba por perder los bienes terrenales. Pero el orgullo lo sacó. Lo quiso dominar, lo quiso controlar. Hermano, ¿cuántos hay hoy en día en nuestra congregación y en otros lados que ese orgullo no los deja que la sangre preciosa los limpie de la muerte eterna, del poder del pecado, del poder de la carne, del poder del mundo? Están atormentados por muchos problemas y no quieren venir a buscar a aquel que Dios ha enviado para que haga la obra, aquel que Dios ha enviado a liberarlo a todos los que están perdidos. No solo liberarlos, sino también ser su Salvador. Naamán tuvo que dejar a un lado su orgullo. Y en el verso 15 dijo esto: después de ver su piel como la de un niño, volvió a verlo al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él, insistió: que venga, pero no estoy enojado, no, que venga Eliseo. Y Eliseo ya sabía, porque Dios le dijo: ve, atiéndelo, porque aprendió la lección. No solo se lavó de la lepra, sino se lavó de ese terrible Dios y amado orgullo. Volvió y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora era un siervo. Antes era un orgulloso
glorioso general, victorioso. Y pensaba que este siervo de Dios era cualquier cosa. Pero vio el poder que Dios le dio a su siervo por medio de Jesucristo. Hermano, que con esta lectura hayas aprendido a aumentar tu fe y también a aumentar tu obediencia a todo lo que te diga el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está en su palabra. Que Dios te bendiga, porque yo sé que hay muchos que tendrían que entrar al río de Dios que se llama Jesucristo, y no una vez ni dos veces, todos los días de la semana y todos los días del mes y todos los días de un año, para que la palabra de Dios te limpie de toda la contaminación que produce el pecado. Y así podrás decir y hacer y obedecer y cumplir lo que dijo Jesús: sé santo porque yo soy santo. Que esta palabra haya llegado a tu corazón a lo más profundo. Y yo te ruego que luches por ella, para que el pecado no la saque de tu corazón. Lucha con ella, empieza a practicar con ella. Medita en esta palabra y Dios estará contigo, porque tú estás con su palabra todos los días hasta el fin. Si Dios quiere, este domingo nos veremos en nuestro templo. Estaremos como lo hacemos hasta ahora, a las 20 horas. Que Dios los bendiga. Que Dios sepan, va a estar atento a la reacción de cada uno de ustedes que han visto o escuchado este mensaje. Dios te ama y siempre va a estar de tu lado. Te agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Que así sea. Amén, amén y amén.